se encuentran a un hombre en un charco de sangre. Hoy los he traído conmigo hasta el cementerio de la Almudena, que es uno de los cementerios más grandes de la Europa occidental. En su interior tiene más de 5 millones de personas, lo que conforma más que la propia población viva de todo Madrid. Este es el pórtico que separa la ciudad de los vivos de la de los muertos. La creación de este cementerio se remonta al 1877, cuando se proponen construir en las afueras de la ciudad lo que se llamaría Necrópolis del Este, pero al poco de comenzar las obras, una epidemia de cólera causó el cierre de los camposantos madrileños y obligó a habilitar junto a esta necrópolis en construcción un cementerio provisional llamado Cementerio de Epidemias, aunque su nombre oficial fue Nuestra Señora de la Almudena. Nada más entrar por su puerta nos encontramos con la capilla del Cementerio del Este, o también conocida como Capilla de Fausto. ¿Pero quién es Fausto? Es este pequeño pero imponente ángel sentado en su cúpula. Para conocer a Fausto y su leyenda vamos a subir un poquito hasta el cielo junto a él para verlo más de cerca. Con Madrid a sus pies, Fausto está sentado esperando el día del juicio final, momento en el que tocará su trompeta y los muertos se levantarán. Pero eso no es todo, también tienen que saber que, según la leyenda, si estás caminando por el cementerio y oyes su trompeta, esto significa que vas a morir tú o algún familiar cercano. Debido a esto, la trompeta que antes estaba en su boca fue bajada hasta sus piernas, aunque no he encontrado ningún documento disponible que certifique este cambio. Pero ahora vamos a bajar porque quiero que recorran y conozcan este cementerio junto a mí. Se advierte al público que está prohibido subirse a las sepulturas. La verdad no tenía intención de hacerlo, pero está súper bien que lo señalen, porque creo que nunca falta el que lo iba a hacer. Lo primero que resalta al comenzar a caminar es la interminable cantidad de sepulturas. Me sorprende y me sigue sorprendiendo. Pienso en la cantidad de historias sin contar que hay aquí enterradas. Cuántas vivencias, cuántas anécdotas, recuerdos, amores. A pesar de que no quiero ponerme demasiado melancólica, me resulta imposible no pensar en ello. Esta parte está en bastante mal estado y, según entiendo, estoy aproximándome a una zona bastante antigua, porque lo que estoy haciendo es estoy buscando la tumba de la primera persona enterrada en este cementerio. Quiero mostrarles el año y quiero contarles un poco quién fue, pero no sé si la voy a conseguir encontrar. Espero que sí. Es un lugar bastante alto el que acabo de subir. Se ve aquí, así que bueno, voy a buscarla. Una de las cosas que más me sorprende de este lugar es el silencio. Hay un silencio absoluto. Es como si aquí el tiempo no corriese. Es una sensación extraña, de mucha paz, mucha paz. Todavía no consigo encontrar la tumba que quería, así que mientras busco voy a seguir mostrándoles algunas cosas que me parecen sorprendentes, como por ejemplo estos mausoleos. Me parecen impresionantes, o sea, la envergadura que tienen, el tamaño, cada escultura es increíble. Son como mini capillas, pero lo que me sorprende es no me puedo imaginar el precio que tiene construir algo así. Y es cuando en realidad te preguntas, ¿esto lo haces por la persona fallecida o por los vivos? Porque realmente, mirando todo esto, todos vamos al mismo sitio. ¿Realmente es necesario algo así? Lamento admitir que he fracasado con la búsqueda de lo que quería enseñarles. Quería mostrarles la tumba de la primera persona enterrada en este cementerio, que corresponde al año 1884, si no me equivoco, y pertenecía al menor Pedro Regalado. Pero realmente es complicado lo que me había propuesto, que era encontrar esa tumba, porque esto es literalmente un océano de tumbas.
Pedro Regalado fue un bebé de 14 meses de edad muerto por el cólera. En su nicho se puede leer: subió al cielo el 13 de septiembre de 1884 a los 14 meses de edad. Sus padres, padrinos y tíos le tributan este pequeño recuerdo. Y actualmente es una de las tumbas más visitadas, aunque no por mí, claro está. Esta es una de las zonas más antiguas del cementerio. Se pueden ver tumbas de épocas muy pasadas, 1800. Por ejemplo, esta a mí me llama mucho la atención porque evidencia lo que acabo de decir, el paso del tiempo. Supongo y asumo que en algún momento esta tumba tuvo el cuidado de los familiares de la persona que estaba aquí y que probablemente venían a cortar estas ramitas, pero en un determinado momento el tiempo pasó y les prohibió seguir haciéndolo, y así se encuentra actualmente. Subiendo por la parte antigua del cementerio, llego a esta parte que es una especie de camino llena de mausoleos. O como he visto que, al parecer yo digo mausoleo porque creo que en América Latina se dice mausoleo y aquí se dice panteón. A lo mejor también se usa mausoleo, la verdad lo desconozco, pero me he dado cuenta de que en todas partes pone panteón familiar. Y la verdad es que son preciosos. Son preciosos, y lo que comentaba anteriormente, no me puedo imaginar lo que vale tener uno de estos así de grande para toda la familia. Miren este panteón del año 1897. 124 años tiene. Y ya por supuesto se nota el estado de abandono, que probablemente nadie venga ya a visitarlo. Es complicado que alguien venga a visitar tumbas en las que se encuentran personas que fallecieron en épocas tan pasadas, por lo que nos resulta extraño entender que se encuentren en este estado. Tienen hasta un pequeño jardincito, la verdad es que son bastante impresionantes. Aquí tenemos otro que, por lo que veo, no está cerrado, así que vamos a meternos a este jardín delantero, por así decirlo, para acercarnos un poquito más y verlo de cerca. Para quien me esté viendo y no tenga claro el concepto de panteón o mausoleo, se trata de estructuras en las que se enterraba a familias completas. Dentro tienen, si veo alguna que esté más clara la voy a enseñar, dentro tienen apartados en los que se ponen los ataúdes en las paredes o en el orden que le vayan hacia abajo, y se encuentran, lo que digo, normalmente todos los miembros de una unidad familiar. Justo al lado del que acabamos de ver está este con el formato que comentaba, que puede ser bien o en las paredes, el posicionamiento de los ataúdes, o hacia abajo. Este me parece bastante más tétrico, porque tienes que, para poder acceder a donde están los ataúdes, tienes que descender esta escalerita y se ve pues bastante oscuro. No logro ver qué se ve. Realmente no hay nada, solamente es una escalera hacia abajo y no me puedo acercar porque está esta rejita, así que no se puede acceder, pero ahí pueden ver cómo es. También hay algunos mausoleos que están en completo abandono y por dentro tienen una decadencia increíble. La verdad son bastante antiguos, y cuando miras te das cuenta de que los muebles y cada cosita que hay son muy antiguos, y seguramente se quedaron así desde la última vez que alguien vino a visitarlos y no vino más. Me pregunto si habrán dejado de venir porque las propias familias de estas personas también ya han fallecido, o simplemente decidieron dejar de venir. Aquí he encontrado uno también antiguo, muy antiguo, que también tiene lo que es el acceso abierto, así que vamos a entrar.
Siempre recuerdo que estoy mostrando todo esto con absoluto respeto, con ánimo de mostrar cómo es este cementerio por su grandiosidad, arquitectónica, es histórico, me parece precioso. Bueno, les voy a mostrar lo que es de la familia Simón y Rado. Al parecer también se trata de un mausoleo de los primeros que ha habido en este cementerio. En ese momento no me di cuenta de este detalle y es una pila benditera, es decir, una fuente que sostenía agua bendita. Seguramente la familia la utilizaría para persinarse antes de entrar al panteón. Aproximadamente 1800 y poco. Y por dentro vemos nuevamente que se encuentra en absoluto abandono. Este es uno de los panteones que más me llamó la atención viéndolo por dentro. Tiene una cantidad de detalles asombrosa. La cúpula, por ejemplo, que incluso con gran deterioro deja ver lo hermosa que alguna vez fue. También estas sillas me parecen increíbles de observar, ya que se puede ver claramente lo antiguas que son. Me pregunto hace cuántos años se cayó la de la derecha y cuándo fue la última vez que alguien se sentó en ellas. También si nos fijamos en la mesa, veremos implementos corroídos por el tiempo que en su momento debieron ser la decoración de este lugar. Otra cosa de esta zona que me llama profundamente la atención es darme cuenta de la mortalidad antiguamente. Es algo que ya sabemos y estudiamos normalmente en libros de historia y se sabe que antes la gente solía fallecer muy pronto, pero no te das cuenta y no eres realmente consciente de ello hasta que no ves tumbas como estas que estoy viendo yo ahora, en la que te das cuenta de que la gente efectivamente, mucha gente veinteañera, muchos adolescentes, mucha gente joven, hay por supuesto tumbas de personas muy mayores, pero la gran mayoría son de gente muy joven. Es increíble, a mí me sorprende y me impacta bastante. Ese autobús que estamos viendo pasar es el número 110 y se mueve aquí dentro de la Almudena porque, como comentaba, es tan grande que incluso pasa un autobús dentro. Y tiene una historia muy curiosa también, que es que se supone que diversos conductores de esa línea afirman que en una de las paradas que efectúa este autobús aquí dentro suele llamar una chica, llamar al timbre para poder bajarse, y que cuando el conductor para y le va a abrir las puertas, al mirar por el espejo retrovisor ya no ve absolutamente a nadie. Una de las cosas más sorprendentes de este cementerio es su extraordinario patrimonio histórico. Tiene más de 300 tumbas protegidas por su gran belleza y arte. Finalmente, la Necrópolis del Este se inauguró en 1925, casi medio siglo después del comienzo de las obras. Con el paso del tiempo, este cementerio fue aumentando su tamaño más y más, hasta que en 1955 alcanzó su tamaño actual, 120 hectáreas. Se supone que alcanzaría su completa saturación en el año 2000, pero esto no fue así, y hoy por hoy recibe más de 6.000 entierros al año. Es impresionante la cantidad de sepulturas, como ya he comentado anteriormente, es de verdad impresionante. Todo eso gris que se ve por allí, todo eso, siguen siendo subidas montañas hacia arriba de más sepulturas. Hay muchísimas. Recordamos lo que dije al principio, se trata de un cementerio con más de 5 millones de sepulturas. Ahora mismo estoy enfrente de una zona que la verdad me ha sorprendido bastante, y se trata de la ampliación, de la última ampliación que han hecho en esta zona del cementerio para las personas fallecidas por COVID. La verdad resulta impactante e increíble ver la cantidad de nuevas tumbas que se han añadido por este virus, y realmente no lo quiero grabar porque no quiero
Mi intención no es herir la sensibilidad de ninguna persona y sé que todavía son tiempos complicados y no pretendo lo que acabo de decir, que nadie se sienta triste mirando este vídeo, pero sí tengo que decir que sobrecoge ver esta zona. Ahí hay un gatito mirándonos. Respecto a la presencia de gatos en este cementerio, hace aproximadamente 2 o 3 años vine hasta aquí con un grupo de clase para poder grabar un reportaje en este lugar. Y ocurrió una cosa que en el momento me dio bastante miedo, ahora ya me da un poco más de risa, pero en aquel momento no me hizo tanta gracia. Y fue que caminando con mis compañeros por aquí, de pronto vemos en el suelo lo que parece ser algo similar a un hueso. Pero claro, a mí en ningún momento se me pasó por la cabeza que de verdad pudiera serlo. Entonces, nada más verlo, lo primero que hago, como una niña pequeña, es cogerlo y decir, oh, sí que parece un hueso, sí. La verdad es que parecía bastante un hueso. Y claro, en ese momento lo que hago es hacerle una fotografía y mandársela a mi hermana, que yo sabía que ella sabría si era un hueso o no. Y me responde que aquello efectivamente es un hueso, exactamente la parte de un fémur humano. Y me dice, no lo toques, que puede tener bacterias. ¿Cómo llegó eso hasta ahí? Posteriormente le preguntamos a uno de los cuidadores del cementerio y efectivamente los gatos y diversos animalillos que pueden rondar por aquí se encuentran con sepulturas que, como esta que hay aquí, tienen huecos muy abiertos y muchas veces roban huesos y los van esparciendo por el cementerio, sobre todo antes, que había tumbas muy descuidadas, que ha habido denuncias por ello en las que personas se encontraban con este tipo de problemas de encontrarse huesos humanos y ya estaría solucionado. Sin embargo, es inevitable que estos gatitos entren y puedan robar huesos, así que si algún día caminan por aquí y ven lo que parece ser un hueso en el suelo, no lo cojan porque probablemente sea un hueso. Esta es la parte más antigua del cementerio y se encuentra en un estado bastante deplorable. Son tumbas que ya nadie visita, por lo que nadie se hace cargo de ellas. El cementerio ha dicho en muchas ocasiones que ellos no se hacen cargo de este tipo de situaciones porque es la propia familia la que debe hacerse cargo. Entonces, claro, llega un momento en el que si la propia familia del fallecido también está fallecida, porque se trata de personas muy antiguas, sucede esto. Otra de las cosas heavy que se cuentan en este cementerio es acerca de los rituales y profanaciones que han tenido lugar aquí. Y es que muchas de las personas que trabajan aquí comentan que no es extraño encontrarse de pronto en las tumbas ciertas velas negras o cosas que la verdad son bastante tétricas, y eso es debido a los rituales de tipos de magia negra y cosas que viene la gente a hacer aquí. También ha habido casos de canibalismo y que se cometen en las profanaciones que se hacen en tumbas aquí, en tumbas recientes. La verdad es bastante tétrico, no me imagino encontrarme con una situación así, de ver a una persona haciendo este tipo de cosas. Ya no tanto por un tema de lo que pueda ser el respeto al difunto, sino por un tema de ¿por qué lo haces? Que no sé, es un tema que la verdad me sorprende muchísimo. Actos de profanación como los de Francisco García Escalero, el famoso matamendigos. Este señor practicaba la necrofilia motivado por las voces y alucinaciones que le provocaban su supuesta esquizofrenia. Saltaba las tapias del cementerio y sustraía los cuerpos con los que practicaba relaciones sexuales. Decía que sentía más placer con una persona muerta que con una viva. Ahora mismo me encuentro en la puerta de uno de los aseos de la zona central del cementerio. Y vine hasta aquí porque este lugar tiene una historia bastante terrorífica, es una leyenda del cementerio y quiero que la conozcan. Para empezar, los aseos de este lugar están ubicados en una estructura que parece ser que en su momento debió ser una especie de capilla en la que probablemente se haría misa a los difuntos. Estoy hablando con cierto desconocimiento porque realmente no encontré información respecto a este edificio, pero por la estructura que tiene y por lo que parece ser que veo desde dentro, me da la sensación de que fuera aquello. Y la leyenda que gira en torno a este lugar ocurrió supuestamente en el año 1967, en una tarde de primavera, como es ahora mismo. Se supone que un hombre visitaba la tumba de su esposa
Y al día siguiente la policía se encuentra en lo que es esta zona, en los aseos, a un hombre con los labios morados y los nudillos ensangrentados de tanto aporrear las puertas. Y lo que ocurrió supuestamente es que, según el forense, se habría quedado atrapado en lo que es esta zona y, según su parte médico, se sabe que murió por una subida de tensión con taquicardia severa que derivó en un infarto de miocardio. Y lo que ocurrió fue que este señor estaba solo y se le atascó estas puertas, por lo que no pudo salir. Y con la llegada del verano se dice que el mismo año una familia se encontraba visitando una de las tumbas cercanas a este lugar cuando escucha el sonido de un hombre gritar "me ahogo, me ahogo". Y al acercarse a estas puertas, cuando efectivamente no había nadie, estaba vacío como ahora mismo, y se encargaron de contarle a todo el mundo lo que habían escuchado, y entonces se relacionó con el incidente que había ocurrido en estos baños y surgió la leyenda. En los baños están estas puertas que yo recuerdo cuando vine había un huequecito abierto por algún lado, quizás aquí o ahora mismo no sé dónde pudo ser, lo habrán tapado, que si se miraba hacia adentro podíamos ver la estructura que yo comentaba, que da la sensación de que esto fuera en su momento una capilla. Este cementerio tiene una zona de epidemias y en concreto podremos encontrar una conocida popularmente como de Gloria. Esta parte estaba dedicada exclusivamente a los niños muertos por el cólera y algunas epidemias posteriores. Tal y como se lo imaginan, en aquel entonces la mortalidad infantil era muy elevada. Es por esto que caminando por esta zona podremos encontrarnos con múltiples figuras de niños, angelitos e incluso fotografías de niños con sus vestiditos. Ahora mismo estoy enfrente de una tumba del año 1911 y la verdad es que impresiona el paso del tiempo. Esto, por lo que se puede ver aquí abajo, es la figura de una cruz de piedra, como la mayoría de las tumbas que hay. Pero miren cómo se ha quedado después de tantísimos años. La raíz de este árbol la ha consumido totalmente. Estoy un pelín cansada, así que necesitaba quitarme la mascarilla y sentarme aquí. Y así aprovecho también de contarles otra de las leyendas que hay en este lugar, que la verdad es bastante típica del cementerio. Y se supone que ocurre sobre los años 90. Un joven se paseaba por las instalaciones del cementerio fotografiando las lápidas más bonitas, cuando de pronto se le acerca este hombre y le pregunta si le gusta la tumba que está fotografiando, a lo que el chico le responde que sí, que es muy bonita, y el hombre le responde que él ha enterrado a la persona que hay allí. Entonces el joven no le presta demasiada atención, le sonríe y le asiente como "qué bien, me alegro", y el hombre se marcha. Entonces es cuando el joven mira la tumba y se da cuenta de que la fecha de fallecimiento de la persona que está allí data del año 1834. Y entonces se da cuenta de que es improbable que ese hombre haya enterrado a esa persona. Cuando lo intenta buscar con la mirada, se da cuenta de que ya no está. En esta parte del cementerio hay varias de estas construcciones. Esta concretamente, así como la otra, deduje por su forma que pudiera ser alguna capilla que en su momento daría misa a los difuntos que vendrían a enterrar. Esta deduzco que no se trataría de una capilla ni nada de eso, sino que probablemente fuera una especie de caseta de seguratas del cementerio o algo así. La verdad es que aún así es muy antigua, se encuentra en completo deterioro. Se puede ver su segunda planta ya derruida totalmente. Incluso allí se puede ver lo que es una puerta abierta. También caminando por aquí puede que me doy cuenta por esta sepultura que hay aquí, lápida, perdón, que está en desuso. La habrán sacado de alguna tumba y se quedó por aquí. Creo que quizá pudiera a lo mejor ser un almacén de lápidas, donde las guarden hasta volver a darles un nuevo uso. Esta es ropa, supongo que de las personas que trabajarían aquí. Esto, como acabo de decir, está completamente abandonado. Y finalmente me dirijo a la parte del cementerio civil, que es un cementerio que está separado de la Almudena, pese a que se encuentra en el mismo lugar, porque en el momento de la construcción de este cementerio se decidió hacer un espacio separado para aquellas personas que no profesaran la religión católica. Y en este cementerio, denominado cementerio civil, se encuentran personas de otro tipo de religiones, así como de absolutamente ninguna.
Esta es la entrada al cementerio civil y podemos encontrar tumbas de protestantes, testigos de Jehová, miembros de concesiones evangelistas, y por esa zona de allí, de la zona izquierda, ya me acercaré, se encuentra una pequeña zona destinada a judíos. Territorio de librepensadores, heterodoxos e inconformistas de todo signo. Este lugar está lleno de simbolismo. En sus lápidas podemos encontrar mensajes masónicos, socialistas o de los primeros judíos enterrados antes del cementerio hebreo. Sin lugar a dudas es un lugar lleno de historias de libertad. También encontraremos un montón de nombres extranjeros, y esto es porque al no ser católicos no se podían enterrar en la necrópolis principal. A pesar de que en esta parte del cementerio civil encontramos personas, como comentaba anteriormente, que no profesaban la religión católica, aún así se pueden encontrar tumbas en las que vemos frases como Dios es amor, y no me refiero exactamente a esa porque yo no sé quién está enterrado ahí, pero normalmente esto ocurre porque son personas que han cometido suicidio y no eran aceptadas en la parte del cementerio católico, por lo que debían ser enterradas en la parte del cementerio civil. Aún así sus familias decidían ponerles inscripciones que daban a entender que ellos sí profesaban este amor a la religión católica, pero no serían aceptados por ella para entrar en el cielo debido a esta condición de suicidio. Actualmente esta distinción ya no existe y el cementerio es laico, es decir, cualquier persona puede enterrarse aquí. Acabo de tener la posibilidad de entrevistar a uno de los encargados de limpieza del cementerio y lleva aquí trabajando más de 30 años. Y le pregunté si podía hacerle algunas preguntas con la cámara y me ha dicho que no, que no quería ser grabado, pero sí me iba a responder lo que le preguntase. Y bueno, conversando con él me comentó un tema que me pareció muy interesante a la vez que triste. Me comentó la cantidad de suicidios que se cometen en este cementerio y me habló de dos experiencias que él vivió aquí. Una de ellas ocurrió cuando una mañana se presenta aquí un hombre en traje con un maletín y le pregunta por la zona antigua del cementerio, le pregunta dónde se encuentra, a lo que este señor no duda en indicarle hacia dónde se tiene que dirigir para llegar y se olvida del tema. Cuando pasan las horas a lo largo del día, él y sus compañeros que se encontraban limpiando se lo encuentran a este señor de traje en un árbol ahorcado con una soga en el cuello. Y entonces se dan cuenta de que lo que llevaba en el maletín era esta soga. Y otra de las historias que me contó fue, me parece más triste todavía, o al menos más impactante, y fue cuando se encuentran a un hombre en un charco de sangre, en una de las tantas zonas de este cementerio. Y lo que sucedió fue que el hombre se había pegado un disparo en la cabeza. Y eso era porque había muerto recientemente su esposa y ese mismo día era su entierro aquí en la Almudena. Me pareció muy triste, la verdad. Tras esta puertecita que se ve aquí, una entrada bastante pequeña, entramos y nos encontramos con un montón de sepulturas grises, bastante diferentes a las que hemos visto anteriormente, y todas ellas tienen señaladas la estrella de David, y esto es porque se trata de la parte del cementerio judío. Contrasta inmensamente su sobriedad con las flores y adornos de los otros dos cementerios. Aquí cada tumba contiene los restos de una única persona. En el cementerio podemos encontrar un montón de historias y secretos. También nos recuerda lo efímeros y mortales que somos. Esta idea puede llegar a producirnos un cúmulo de sentimientos tales como respeto, melancolía y miedo. Hay quienes tienen mucho miedo, otros no tanto. Pero el miedo a lo desconocido es algo certero casi en todo el mundo. Considerar que la vida se puede acabar y darnos cuenta de que no podremos amar eternamente da miedo. Y eso también lo podemos encontrar aquí. La muerte continúa siendo un tabú, nos asusta. Y yo creo que naturalizar la muerte debiese ser uno de los aspectos fundamentales de la vida, tomarlo como algo natural. Pero ¿cómo hacerlo? Es posible que el miedo a la muerte no se vaya nunca, pero quizá debiésemos luchar por entenderla como parte de la naturaleza humana y no temerle tanto.